El día de hoy, a través de En la Balanza, nos encontramos con la maestra Gloria Gallegos Jaimes, quien es candidata a jueza de primera instancia en materia civil aquí en Michoacán. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes por la apertura. Queremos, bueno, dentro de su currículum y además la plataforma que pueden revisar directamente en el INE, habla de parte de sus estudios en derecho procesal, derecho constitucional, amparo, además de todo el recorrido que ya ha hecho a lo largo de los años en distintas áreas de lo que involucra un tribunal. Pero antes de llegar a este punto, queremos conocer qué fue lo que la motivó a estudiar derecho, si siempre supo que esa era la carrera que iba a estudiar o probablemente se encontró en algún momento en la disputa de estudiar otra cosa. No, bueno, originalmente sí quería ser maestra de niños, educadora. Tenía la idea. Esto fue como hasta los 17 años, pero una vez que pensé que tenía que analizar ya algo más serio sobre mi carrera profesional, y como había visto muchas injusticias en mi pueblo, de donde soy originaria, de Huetamo, Michoacán, ahí surge la idea de que quizá como abogada podría ayudar más a un sector de la sociedad más es necesitado que los niños, aunque eran 2 perfiles totalmente antagónicos, pero al final, pues, me llevó a la licenciatura. Y bueno, aquí estamos. Y sí obtuvo como la satisfacción de esa ayuda que buscaba en un inicio. Sí, sí, el derecho es muy bondadoso, y creo que aún y cuando no de los diferentes perfiles que tiene la carrera, puedes ayudar a muchísima gente, a veces hasta con un consejo jurídico, hasta con, acude a tal institución, acude con tal abogado, siempre hay una manera de ayudar. Ujú. Después de la licenciatura, ¿qué continuó en su vida profesional? Fíjate que fue curioso porque no fue un después de la licenciatura, fue algo paralelo a la Mm. licenciatura, porque yo ingreso al Poder Judicial cuando tenía 18 años, estaba en segundo de la Facultad de Derecho. Entonces, ingreso y llevo los estudios paralelamente a la Mm. práctica. Yo estaba de meritoria, de ahí ascendí a secretaria proyectista de sala y continué hasta hacer el concurso para obtener el cargo de juez y bueno, fui juez en el interior del estado y ahora pues persigo ser juez en la capital del estado. ¿Y en este recorrido existió algún caso en particular que la marcara de sobremanera? Sí. Yo, dicen, mi hija, me he encontrado en diferentes sentimientos cuando hablo con mi hija porque me decía, es fácil ser juez, mamá, solamente aprendes a hacer tu firma. Y bueno, fue una serie de sentimientos, te repito, porque recuerdo que una vez en un juzgado en el interior del estado, por una determinación que tomé sobre cambio de custodia, pues sí recibí amenazas de que me iban a quitar a mis hijos. Llegó una persona agresivamente al juzgado y me dijo que saliendo de ahí yo no era absolutamente nadie, entonces que podían quitarme a mis hijos, así como yo quité a los hijos de una persona. Entonces fue una experiencia sumamente complicada y que me hace aseverar en este momento que los jueces no es un trabajo fácil ni tampoco es un trabajo seguro. ¿Y existió alguno que marcara como la visión que tenía de justicia? ¿O nunca ha cambiado desde que Eh, inició a estudiar? no, nunca ha cambiado, siempre el ideal. La justicia está diseñada para ser justa, para ser equitativa, equilibrada. A veces somos los seres humanos con las acciones o los operadores jurídicos o todas las partes, porque en un procedimiento no interviene una sola parte, intervienen abogados, intervienen ministerios públicos, intervienen muchas personas. Entonces, en ese juego o no juego, en esa mecánica de distribución de tareas no se cumplen y es lo que a veces hace que lo justo se vuelva injusto o viceversa. ¿Cuál considera que es uno de sus más grandes retos profesionalmente? Profesionalmente creo que mi reto ahorita, de momento, es obtener el cargo de juez, porque no estábamos acostumbrados a hacer esta labor que ya vienen haciendo personas que se dedican a partidos políticos, a otro tipo de cargos en la administración. Eh,
Y pues efectivamente nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces mi reto ahorita profesionalmente es superar este tipo de elección. ¿Habría cambiado, modificado algo de la dinámica que se ha llevado hasta ahora de este proceso electoral? Mm, sí, pero atendiendo a mi experiencia, a Ujú, lo vivido, creo que en la parte de evaluación es donde hay que poner hasta este momento un poco más de atención en la mm, parte de evaluación de los para ser candidatos. Hay que hacer un poco más énfasis también ahí, desde ahí ya definir cuáles juzgados van para mujer, cuáles para varones, para respetar la equidad de género y no ujú, tener que esperar hasta que sea en el instituto electoral donde se defina esta situación, porque vuelve desequilibrado de ujú. alguna manera. De alguna manera el IEM está tratando de subsanar este tipo de cuestiones que no se previeron por los consejos de evaluación. ¿Y cuál considera que es la garantía para que realmente exista un cambio en, en esta nueva manera de elegir a los jueces? Definitivamente que los ciudadanos se involucren, no solo para participar como órganos jurisdiccionales, Ujú, no solo para participar como jueces, como magistrados, sino la ciudadanía que realmente ejerza su facultad de votar, porque hay mucha negación de parte de la gente. Piensa que ellos no tienen para qué venir o porque toda la vida es lo mismo y piensan ujú. que pertenecemos también a lo mejor a un partido político, nos están confundiendo, entonces eso no está beneficiando a la reforma, pero si los ciudadanos se involucran como deben, si participan, si ejercen su facultad que se les ha otorgado, creo que puede salir avante esta reforma y se elige a los mejores perfiles, porque de verdad es una labor, como te comentaba hace un Ujú. momento, difícil, que requiere vocación de servicio, pero que puedes llevarla eficazmente con la preparación suficiente. Entonces, elegir los mejores perfiles es una forma de que esta reforma salga avante. Y además la visión que se tiene en general la población a este mundo, a este gremio del derecho que, para empezar, cuando alguien llega a un tribunal o llega con unas situaciones como quieres llegar a solución y no a tener más problemas, y se piensa de pronto que jamás vas a requerir, alguna asesoría o se espera, número uno, no llegar a requerirlo, pero sí es demasiada la demanda que se tiene, y en el punto en el que llegan las personas a requerir ayuda, se van a topar con quienes van a estar decidiendo eso son a quienes eligieron. Sí, sí, yo les comento, bueno, Ujú, ahora que he estado en este trabajo de campaña, yo les comento a los ciudadanos que nos involucremos, porque nadie estamos exentos de vernos envueltos en un proceso judicial. Cosa que no les deseo a nadie porque es ujú. un desgaste económico, emocional y en todos los sentidos. Un procedimiento judicial no es agradable, pero como tú dices, si tenemos los mejores perfiles en el Poder Judicial, va a ser una manera de garantizar justicia. Entonces, yo les digo o invito a la ciudadanía, y lo vengo haciendo desde el principio, para que se involucre, porque no estamos exentos de tener un procedimiento judicial. ¿Cuáles son algunos de los casos más comunes que suelen llegar a sus manos? O En, los ma- más frecuentes. en los más frecuentes en materia civil, reivindicación. Bueno, antes de esto, yo estoy actualmente como secretaria proyectista de una sala civil, Mm, pero dada la competencia de una sala civil hasta el momento, conocemos también de asuntos familiares, de asuntos civiles, mercantiles, obviamente también del amparo en todas estas materias. Entonces, los casos, un divorcio también, en mi caso lo que he redactado, proyecto de sentencia, he redactado en materia familiar, divorcios, patria potestad, custodia, convivencia, también acciones civiles relacionadas con la reivindicación, los interdictos, las diligencias de jurisdicción voluntaria, los plenarios de posesión, las prescripciones adquisitivas, las peticiones de herencia, los juicios sucesorios, bueno, infinidad. En materia mercantil, los pagarés, las ujú. acciones derivadas de los contratos de crédito por la competencia concurrente. ¿Qué es lo que hace falta para que este tipo de casos que suelen llegar a sus manos, eh,
tengan una solución más rápida, que es una de las cosas de las que más se sufre en Sí, este mira, tema. dada mi experiencia, que bueno, más de 25 años en el Poder Judicial, creo que, insisto, la ley está diseñada, ideada para ser perfecta, para que haya justicia. Pero en la práctica no se termina de materializar el artículo 17 constitucional que nos dice justicia pronta, completa e imparcial. Pronta, ¿por qué? Porque a veces las reposiciones del procedimiento no ejercemos como jueces la oficiosidad en casos donde se nos permite que citemos, por ejemplo, de manera oficiosa para sentencia. También hay otras cuestiones. Aquí mandamos recabar trámites innecesarios. ¿Cuántas veces los abogados no se molestan también porque nos conceden el plazo de 3 días cuando saben que las oficinas auxiliares como el registro público de la propiedad está tomado? Entonces no podemos pedir 3 días o conceder 3 días para que nos traigan un documento cuando no se tiene acceso a la institución. Y yo sé que el abogado puede venir y decir, dame otros 3 días, pero si ya sabemos, los jueces debemos estar empapados de todo el estado que guardan las instituciones para no perjudicar el trabajo de los abogados y de las partes en el proceso. Maestra Gallegos, ¿considera que la justicia en México es accesible para todos? Sí, yo creo que sí es accesible para todos. Está ahorita el gobierno del estado, el gobierno federal también con la creación de defensorías públicas. Yo creo que todos los ciudadanos podemos acudir a, a que, a que nos apoye un profesional de derecho, ya sea que queremos demandar o queremos contestar una demanda, queremos que nos representen en juicio. Entonces, sí es accesible ideológicamente y como está diseñado para que hay instituciones para que todos tengamos acceso a la justicia. Que en la realidad también falta o estamos desinformados, porque yo he escuchado gente que dice, es que no sé a dónde ir, a dónde acudir, es que me mandaron con el defensor y ya fui, tiene muchos asuntos, entonces ya me cuesta trabajo ir o no tengo dinero para trasladarme de aquí a la ciudad por un defensor o por un profesional del derecho. Entonces, la cuestión económica es la que sigue menguando esta situación de acceso a la justicia para todos. ¿Qué tendría que pasar en este caso? ¿Cree que se requiere mayor capacitación a jueces o a los equipos de trabajo o que se busquen las herramientas para que esta justicia pueda llegar a los sectores más vulnerables? Yo creo que es información, es informarlos y es un apoyo en, no sé, todos los distritos. Por ejemplo, te estoy hablando de los municipios, porque aquí en la capital del estado, pues todo el mundo puede acudir a un profesional del derecho público. Y en el estado, pues veo complicado que tengan ese tipo de inconvenientes, pero en los municipios sí, y sobre todo más es de traslado. Entonces, ¿cómo superarlo? Pues que también haya en esas oficinas, en esos municipios, Ujú. personas que los apoyen jurídicamente, personas para que no tengan que trasladarse hasta acá, hasta la capital, porque muchas veces sus asuntos pues son de allá locales, de su Sí. municipio. Ujú. Si tuviese la oportunidad de realizar una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Pues justamente el acceso a la justicia, que todos tuvieran que llegar o ser beneficiarios de ella. Así como yo lo manejaba por ahí en un video, el agua del acueducto tiene que llegar a todos. Entonces, ver la manera, materializar acciones a través de las cuales se logre este objetivo, derrumbando obviamente todos los inconvenientes que se presentan, tanto materiales como jurídicos. Ujú. ¿Cuál considera que es una de sus fortalezas para contender como candidata a jueza? Creo que la experiencia, no, creo que tener los conocimientos jurídicos es importante, porque un juez interpreta la ley y la aplica, Ujú. y puedes conocer la ley, pero necesitas la experiencia para poder darle esa objetividad y humanizarla en un momento determinado, porque no es suficiente con conocerla, tienes que saber aplicarla. En el tribunal, creo que los veintitantos años son lo que me dan de experiencia, son lo que me dan esa fortaleza, porque he visto no uno ni dos, he visto muchísimos casos
y muchísimas maneras de interpretar la ley, los criterios de la Corte, los criterios internacionales. Entonces, esa creo que sería mi fortaleza. Y, ¿nos podría mencionar como un ejemplo de cómo es esto de humanizar, o sea, interpretar y al mismo tiempo humanizar la ley? Sí, hay criterios. De hecho, la interpretación conforme, debes de interpretar la ley de la manera más favorable a las partes, claro, sin comprometer el principio de equidad. No debes de ser imparcial, pero es una forma de humanizarla, de no verla, de no aplicarla fríamente, sobre todo en donde se ven derechos de menores, que también es materia civil, aún y cuando hablamos de acciones reales y personales y derivadas de contratos de crédito de cualquier forma. Hay situaciones o hay casos donde se ven involucrados niños, personas adultas o cualquier persona vulnerable. Entonces, ahí hay que aplicar la ley, digo, pues, humanizándola, ¿por qué? Porque, pues, son personas vulnerables que debemos de verificar en cada etapa del proceso que no se les deje en estado de indefensión. Si tuviese que elegir 3 valores que la representan, ¿cuáles serían estos 3 valores? Yo creo que honradez, disciplina y lealtad. Esos son. Y si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje sería y qué le preguntaría? Bueno, sería Pietro Calamandrei. ¿Por qué? Eh, es autor de mi libro favorito, El elogio de los jueces. Desde que yo elegí la carrera judicial, tengo ese libro, es mi consentido. Y este libro narra varias anécdotas de este personaje que vivió de jueces y de abogados postulantes. Muy interesantes, muy bonitas, y me gustaría estar con él y preguntarle cuánto le llevó redactar este libro, Ujú. cuántos abogados tuvo que conocer para narrarlas, si fueron experiencias propias, y decirle que aparte no ha cambiado nada desde que él creó ese libro hasta este momento. Seguimos igual porque los jueces siguen requiriendo esa preparación de la que él hablaba. Los casos que se llevan pues son similares a los que él trata. Ujú. Entonces, ese es el personaje consentido. Sí, bueno, hay una pregunta, es parte de las preguntas obligadas para los candidatos a Ujú. quienes entrevistamos. ¿Qué cree o considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo creo que un culpable en libertad. Ujú. Yo prefiero un culpable en libertad. ¿Y por qué? Porque deben de Porque deben de seguirse las normas del proceso, agotarse. Entonces, si no se cumple con los principios procesales o con las reglas procesales, si no se respetan los derechos humanos, aunque aquella persona sea culpable, bueno, desde luego habría que también matizar, ver qué tipo de delito. Pero si aquella persona no ha sido juzgada correctamente, pues mejor la libertad. Entonces, porque es mejor que se garanticen los derechos de las personas, a que se garantice o a que se solape un procedimiento viciado. Ujú. Y en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Equidad, equidad, definitivamente equidad. Maestra Gallegos, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, les repito, por la apertura y aquí estamos cuando gusten. Ujú. Muchas gracias. Sí.